Nacional Lemos, ahí en la corriente peronista Descamisados Rosario, dándole la bienvenida al compañero diputado nacional Axel Kicillof y felicitándolo con su libro Diálogos sin corbata, y que se escuche de norte a sur y de este a oeste las maravillosas palabras de Evita: a la fuerza brutal de la antipatria opondremos la fuerza del pueblo organizado. Un abrazo a todos y a todas. Descamisados Rosario. Bueno, y estamos aquí, como lo decían recién los compañeros descamisados, para presentar el libro de Axel Kicillof, Diálogos sin corbata, que son una serie de entrevistas periodísticas donde Axel recorre todo el pensamiento económico y político de la última década, de los últimos 12 años, particularmente también el tramo que lo tuvo como ministro de Economía, y marcando una diferencia sustancial. Me parece que este es el hilo conductor del libro: una economía pensada en el trabajo y pensada en la gente. Con esas simples ideas hoy ya se marca una diferencia enorme, porque evidentemente es lo que no tenemos desde hace algunos meses. Pero yo quiero presentarles al diputado nacional Marcos Clery. Buenas noches. Buenas noches, compañeras y compañeros. Muy buenas noches. Esperemos que ninguno se largue a llorar el día de hoy, porque las políticas de ajuste neoliberal que están llevando adelante Mauricio Macri y sus CEOs de la ceocracia, y la falta de políticas públicas de defensa del trabajo que tiene el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, son evidentes y son públicas. Para contextualizar un poco la situación política y que Axel se explaye con claridad en cada uno de los puntos que plantea en su libro y sobre todo en el debate parlamentario que estamos llevando, debemos recordar y sobre todo analizar el sujeto político que está en la calle, que está movilizado. El 24 de marzo, a lo largo y ancho del país, se realizó la marcha del Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia, y sobre todo en contra de aquel golpe cívico y militar que llevó a la Argentina a años de oscuridad terrible, en donde se comenzaron a implementar estas políticas públicas, y también contextualizar que muchos de los nietos e hijos de ese Nunca Más, que no queremos volver a repetir, hoy son funcionarios allegados del gobierno de Mauricio Macri. El 13 de abril se expresó la política. El pueblo argentino, en esas caravanas del pueblo del largo y ancho del país, llegaron para acompañar, defender y sobre todas las cosas mostrarle la lealtad a la conductora de un proyecto político trascendental que es Cristina Fernández de Kirchner. El 29 de abril se expresó el pueblo trabajador. Los trabajadores expresaron el rechazo público a las políticas de ajuste y de beneficio simplemente al sector financiero y especulativo que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Las 5 centrales obreras, a pesar que algunos se bajó y después se resfrió, se expresaron contundentemente en ese acto que seguramente va a quedar en el recuerdo. Logró unificar a todo el movimiento obrero las políticas brutales de avasallamiento del gobierno de Mauricio Macri. Y también el último 12 de mayo, para defender la universidad pública, defender la ciencia y la tecnología y defender principalmente la gratuidad de esa universidad pública, se movilizaron estudiantes,
docentes y no docentes, porque estamos viendo cómo nuevamente están avanzando y dejando sin presupuesto a la educación pública, como en alguna época lo quiso hacer López Murphy, la dictadura y por supuesto la década del 90. Pero todo eso que se expresa en un sujeto político que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mandato cumplido, expresa, se debe expresar en un frente ciudadano. Un frente ciudadano que no tiene connotaciones electorales, sino que tiene que ver con la posibilidad de encuentro de cada uno de los argentinos en debatir y organizarnos para resistir y construir nuevamente lo que el pueblo argentino se merece, que es volver a recuperar la libertad en consonancia con la igualdad. Y eso se tiene que lograr principalmente defendiendo el empleo, porque toda persona que no tiene trabajo no tiene libertad, y si no tiene libertad no podemos ir en búsqueda de la igualdad. Por eso se planteó como primer medida que aglutine este núcleo de conciencias básicas, como le dice Máximo, a distintos frentes políticos que esperamos, después de la fallida sesión del jueves, consagrar la ley antidespidos el día miércoles del Congreso de la Nación. Y va a ser la primera ley del Congreso de la Nación de la era Mauricio Macri que defienda a los trabajadores y no le dé la espalda. La primera medida legislativa que defienda a los trabajadores y no le dé la espalda. En el contexto regional, tenemos que analizar en nuestra provincia de Santa Fe que por las inundaciones y el tarifazo brutal tenemos una situación económica muy difícil. Ante las inundaciones no hubo respuesta por parte del Estado de Mauricio Macri y dejó de lado todo el resto de los operativos y respuestas de presencia del Estado que teníamos en otras épocas. Y hay que marcarlo, hay que decirlo, y por sobre todas las cosas la solidaridad del pueblo estuvo expresada, pero no estuvo expresado el Estado Nacional. Y ante el tarifazo y el brutal ajuste, lo estamos sintiendo sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe, que muchos obreros están sintiendo, los que estaban vinculados con el sector industrial, que están con miedo a perder su empleo, o ya tienen descuento y están cobrando el 75% del salario y el 25% no lo están cobrando, y sobre todo vinculado con la Unión Obrera Metalúrgica. Este país y esta provincia, que era, si asemejamos a la época de Somisa, una industria con las chimeneas abiertas, está siendo destruida de a poquito, a pasos agigantados, desde los retiros voluntarios, el ajuste o la importación de medidas de los productos que se industrializaban en Argentina. A cada bien importado, un desempleado en la Argentina y achicamiento del mercado interno. Y sobre todo, los que decían que teníamos una brecha política, había una brecha, había una grieta. Esa grieta era de dos proyectos de país. Pero dentro de esos dos proyectos de país, que estábamos construyendo uno solo, había libertad, había igualdad y sobre todas las cosas no había una grieta cultural y económica que nos está llevando el gobierno de Mauricio Macri. Porque el fin último del gobierno de Mauricio Macri es a la grieta política de dos proyectos de país consolidar una grieta económica y cultural en donde la meritocracia y unos pocos tengan la posibilidad de vivir bien y el resto tengamos la ñata contra el vidrio viendo la fiesta de unos pocos. A esto debemos organizarnos y empezar a plantear medidas concretas para poder avanzar desde el territorio. Y por eso mismo, un primer paso fundamental, y lo saludo, es esta actividad. Es esta actividad que se organiza en las casas de los trabajadores, en el sindicato de Luz y Fuerza, al que le pido un fuerte aplauso porque fue el que llevó adelante la iniciativa de organización junto con el movimiento sindical rosarino, para que logremos encontrar los rosarinos, los trabajadores, los sindicatos en una casa, que es un auditorio, vinculado con una editorial, para que esa grieta cultural y económica nos termine de arruinar el futuro de Argentina. Y estos son los simbólicos que también tenemos que comunicar. En este auditorio, que vuelva a fluir la cultura, en este auditorio que presentamos un libro y principalmente en la Casa de los Trabajadores, lo que estamos construyendo es un proyecto de país que teníamos, que estaba funcionando y que durante 12 años demostraba que funcionaba. Y por eso, atento a la alta convocatoria, estoy convencido, y seguramente ya lo dijeron, que el compañero Axel Kicillof se va a quedar para saludar a cada uno, los que están adentro y los que están afuera. Porque nosotros es un proyecto inclusivo. Cada uno que tiene la posibilidad de estar adentro, también tenemos que acompañar a los compañeros que quedan afuera, acompañándolos, yendo a saludar, como siempre dijo Cristina. Porque nosotros, en esa fuerza política,
más privilegio, privilegiaba la igualdad, pero principalmente apostaba a tener muchísima más libertad. Compañeras y compañeros, este día y este momento que todos juntos estamos construyendo y poniendo un mojón más en el territorio de Argentina es un paso fundamental para reorganizar, para poner a la ciudad de Rosario en el centro de la escena del país, porque lo que nos va a pasar es brutal. Pero si hay organización, si hay predisposición y por supuesto nos encolumnamos todos atrás del movimiento obrero organizado, vamos a poder, junto con el movimiento obrero, con las pymes, los industriales, construir ese gran frente ciudadano que le ponga un límite a la medida de ajuste brutal de Mauricio Macri para que el pueblo argentino no llore de angustia, no tenga miedo, el que tenga que llorar sea verdaderamente él, porque le vamos a poner un límite, seguramente ante ese límite no va a poder responder ante los empresarios que lo pusieron y las exigencias de Griesa. Hoy, como muy bien lo decía Axel, el único que está feliz es Griesa y es Paul Singer. Porque para él hubo rapidez e inmediatez, pero para el pueblo argentino y los trabajadores seguimos esperando respuesta. Construyamos esa respuesta concreta y seamos los voceros de los que no pueden hablar ante la censura mediática del lugar institucional que nos toca. Muchísimas gracias, compañeros. A seguir construyendo un país para todos, con Cristina Fernández como conductora de un proyecto político separador que demostró que tiene una realidad concreta y que puede volver a poner la página con el gobierno. Muchísimas gracias. Sin dilatar más los tiempos, vamos a escuchar al diputado Axel Kicillof. Bueno, la verdad es que en primer lugar quería hacer unos breves agradecimientos a quienes organizaron, tanto el Frente para la Victoria, Marco, Latana y nuestros compañeros, pero también agradecer a la librería Homo Sapiens, agradecer obviamente a los compañeros de Luz y Fuerza que nos prestaron tan oportunamente este enorme espacio que quiero confesar que cuando me dijeron que para presentar un libro íbamos a tener un auditorio de 500 personas en la ciudad de Rosario, yo la verdad que me asusté un poco, me pareció que era demasiado, porque es un género que no se ha prestado nunca ni a las multitudes, ni ha sido nunca masivo. Así que también quiero agradecer y principalmente a todos los compañeros y compañeras que desbordaron este espacio, pues saben que acá no venimos solamente a presentar un libro, sino que esta es una excusa para hacer una reunión entre compañeros, compañeras, es una excusa para reflexionar, para pensar, saben ustedes bien que hay un objetivo que yo tenía, en realidad lo había comentado con el presentador, que ha recogido preguntas y ha hecho alguna síntesis de aquellas preguntas. Lo que en realidad yo quería hacer, y por eso lo llamo una excusa, es aprovechar este momento donde hay muchísimos compañeros y compañeras, pero hoy nos hemos dedicado todo el día y se han dedicado quienes lo organizaron, a invitar a un público más amplio que quienes estamos de acuerdo, quienes formamos parte de aquel 49% que por un pelito no le ganó Mauricio Macri, que estaba bastante convencido de lo que podía ser la política económica y la política en general que llevara adelante y desplegara Macri y su equipo, y eso que todavía no conocíamos el equipo de CEOs y de gerentes de grandes empresas y multinacionales que iba a constituir el gabinete actual de Macri. Pero yo decía que estábamos invitando también a aquellos que no votaron al Frente para la Victoria, que no nos acompañaron, incluso aquellos que no están de acuerdo con muchas de las cosas que hicimos, que en su momento no pudimos transmitir, no entendieron, no compartían, o que también los confundieron acerca de qué era lo que nosotros hacíamos y qué era lo que iba a hacer. Así que yo le voy a pedir a todos aquellos que sí conocen cómo pienso yo y también comparten ese pensamiento,
que hoy vengan acá con el espíritu de escuchar un poco lo que yo le diría también a aquellos que no están de acuerdo con nosotros, porque lo que Cristina dijo el otro día ante Comodoro Pi es precisamente eso, que si nosotros nos encerramos, si nosotros nos regodeamos con que teníamos razón, con que ya sabíamos qué iba a pasar y damos vueltas sobre ese asunto, estamos hablando realmente del pasado, y nosotros tenemos que ya, hoy, inmediatamente, a lo largo y a lo ancho del país, construir nuestro futuro, porque nuestro futuro, como bien dice esa canción que repetimos por todos lados y que tiene que ver con un regreso, esa canción que dice vamos a volver, la verdad que pasa por alto algo que estamos haciendo hoy, por eso agradezco esta organización y este evento. La verdad es que vamos a volver básicamente porque nunca nos vamos a ir, vamos a seguir recorriendo el país, vamos a estar en todos los partidos, diciendo lo que pensamos, que no hay ningún juez, ningún medio, ningún partido judicial, ninguna persecución que nos pueda hacer callar, ni a ustedes ni a nosotros. Por eso estamos acá hoy, les agradezco haber venido y pasamos, si te parece, a la primera pregunta. Bueno, tiene que ver con esto que se instaló en un momento también en la campaña, pero que formó parte de un discurso, ¿no? Que había que hacer algunas correcciones, algunas modificaciones, y sobre todo se veía en el tema de tarifas y subsidios. La pregunta, Axel, es si se pudiera haber hecho de una manera diferente, o si lo único que había es este tarifazo que hoy ahoga a personas y a industrias en todo el país. Bueno, muchas gracias, Leo. La verdad es que yo creo que, referido al tema del libro y a lo que discutí en el libro, precisamente esta es una cuestión central que tiene que ver con el momento de la campaña. Me voy a referir a las discusiones que se daban durante el momento de la campaña, porque me parece esencial retroceder un poco, sobre todo aquellos que pasamos por ese enorme proceso electoral, que fuimos candidatos, o que fuimos referentes, o que fuimos dirigentes, o que fuimos funcionarios, y tuvimos oportunidad de dar algunas de las discusiones que se tuvieron durante la etapa de campaña y después de balotaje. Fíjense, y esto es algo sobre lo que quiero llamar la atención y me parece un elemento central del libro. Yo, a lo largo de ese libro, que está compuesto por entrevistas, la verdad que yo el libro, tengo que confesar hoy, no lo escribí, lo dije. Es un libro que son las entrevistas que me fueron haciendo y simplemente están transcritas, pero muestran un poco lo que era la impotencia y un poco lo que era una queja y una denuncia, que era que esa campaña electoral que transitamos, a pesar de todo el aparato, la parafernalia, la presencia mediática, la discusión en la agenda pública, la verdad es que es una campaña que fue muy pobre en términos de temáticas que se discutieron. Fue una campaña esquiva, diría yo, una campaña de amagues, una campaña de distracciones, porque nos pasamos toda la campaña discutiendo la última denuncia del día. A mí me denunciaron de cobrar una fortuna, recordarán ustedes, en IPF, pero hablo simplemente de lo que tiene que ver con algunas de esas denuncias que ocurrieron durante la época de la campaña y con algunas de esas situaciones que teníamos que discutir todos los días, que tenían que ver con incluso etiquetas o nombres que habían denominado nuestras políticas, el cepo, la megadevaluación, el tarifazo, todo eso eran cosas que nos decían a nosotros, y hacíamos una discusión que se basaba en esa agenda y que básicamente tiene un elemento central que es muy importante que nosotros podamos compartir, incluso y particularmente con los que sí lo votaron a Macri, con los que lo votaron a Macri. A mí me parece que fue una campaña esquiva porque precisamente hay temas que el principal candidato opositor de aquel entonces, hoy presidente de la Nación, Mauricio Macri, nunca quiso discutir. Temas de los que no quería hablar. Y esto fue tremendamente llamativo y para mí una situación absolutamente incómoda. Yo era ministro de Economía, estábamos desplegando determinadas políticas y no se podía hablar particularmente de la orientación que Macri le quería dar al país y en general de la política económica. Si bien el tema tarifario andaba por ahí dando vueltas, Macri nunca se sentó y dijo: yo cuando sea presidente, si soy presidente, voy a hacer esto y esto, por tal motivo. Ni lo hizo él, ni lo hizo ninguno de los que formaban parte de su equipo económico. Incluso más, hubo una filtración, creo que fue de un diálogo
que tuvo Sturzenegger, en aquel entonces parte, junto con Melconian, de lo que era la orgánica, de la economía, del PRO, que en ese diálogo que fue en inglés, ¿se acuerdan? No sé si alguien lo vio, me parece que en ese momento que había programas que se dedicaban a mostrar un poco aquello que los medios dominantes no querían mostrar, como era el caso de programas que hoy extrañamos, Duro de Domar, 678, todos esos programas que enfrentaban y confrontaban al partido de Macri con un archivo, programas que tienen que volver también, porque no pueden privar a un 49% de los argentinos de aquello que veía probablemente no tengan y vaya a tener un formato comercial, porque una de las características de 678 y de esos programas era que, por ejemplo, criticaban a las grandes empresas. Fíjense que muchas veces los medios dominantes no critican a las grandes empresas porque, a pesar de esa ficción que crean de que son informadores objetivos, imparciales, y no hablo de los periodistas, la verdad es que viven de la publicidad y que viven muchas veces de la extorsión de esas propias empresas y las tienen que defender. Por eso estos programas eran públicos. Pero lo que quiero decir es que se filtró una conversación en inglés de Sturzenegger, donde contaba las recetas que le había dado Durán Barba. Él decía: yo soy economista, la verdad que nunca fui candidato, me tocó ser candidato y entonces no sabía qué hacer, y ahí me vino a asesorar nuestro gurú Durán Barba. Lo decía de manera canchera, entre pares, hablando en inglés. Después se filtró y decía: bueno, a mí Durán Barba me dijo básicamente que nunca diga lo que nosotros vamos a hacer, que no diga lo que nosotros vamos a hacer, que no hable de eso. Y creo que fue una receta que aplicaron a rajatabla, como si fueran, vieron que llaman a los informáticos trolls, esos que se meten en las cuentas y empiezan, bueno, eran trolls humanos, que no hablaban de determinados temas porque tenían instrucciones políticas del marketing y de la publicidad de no hablar de determinados temas. Y uno de los temas era la economía. Y era una política deliberada. Entonces Macri, durante toda la campaña, me parece que es central para que hablemos con aquellos argentinos, con aquellos santafesinos que lo votaron a Macri, que recuerden que nunca Macri en la campaña dijo que iba a hacer, porque además unos medios que eran cómplices de esto no se lo preguntaban ni siquiera, ni le repreguntaban. Yo creo que la única vez que a Macri le preguntaron si iba a devaluar, si iba a hacer un tarifazo, si iba a echar a empleados públicos, si iba a cerrar determinados programas, si iba a abrir las importaciones, la única vez que tuvo esa pregunta se la tuvo que hacer el candidato de la Frente para la Victoria en el debate. Esa es la única vez que le hicieron una pregunta relevante a Macri durante la campaña. ¿Y qué dijo Macri? Que no lo iba a hacer. En aquel momento dijo: no, te convirtieron en panelista de 678, te convirtieron en no sé qué te han hecho, pero la verdad que no la respondió, y a partir de ese momento, sobre todo en la época de la campaña del balotaje, caracterizaron esto de una campaña del miedo. Cuando nosotros queríamos hablar de la economía, de qué iba a hacer Macri, qué íbamos a hacer nosotros, ese tema estaba prohibido porque era una campaña del miedo y queríamos aterrorizar a la gente. Yo vengo a decir que si lo que nosotros le atribuíamos a Macri sobre lo que iba a hacer, esa campaña del miedo se quedó corta, porque durante estos 5 meses que gobernó Macri hizo todo lo que decía que no iba a hacer y más. Así que me parece que es importante tener esto en cuenta, porque el que votó a Macri tal vez lo votó por temas tan generales que todos estaríamos de acuerdo: terminar con la corrupción, con el narcotráfico, con la inseguridad, hacer una revolución de la alegría, dejar todo lo que está bien y sacar todo lo que está mal. Pero esto no configura ni un programa económico, ni un programa de gobierno, ni una orientación de la economía argentina. Esos puntos para la campaña electoral se repitieron como un cassette a lo largo y a lo ancho de toda América Latina. Lo mismo decía Ezio Neves, que competía con Dilma, lo mismo decían en Uruguay, lo mismo decía Capriles en Venezuela, lo mismo decían en Bolivia. Esa campaña genérica que no habla de nada, que habla de temas que todos están de acuerdo, que vamos a mejorar, que vamos a ser felices, una campaña vinculada a la autoayuda, a lo aspiracional. Bueno, eso se repitió en todos lados. Pero quiero decir que sí es verdad lo que estoy diciendo, y no me cabe ninguna duda que si ustedes recorren todo el archivo durante la campaña electoral, no lo van a encontrar nunca más que hablando del tarifazo, de la devaluación, de la apertura de la economía, ni siquiera del pago de los buitres. Recuerdo porque me aludió a mí. Un día le preguntaron también frontalmente, creo que a Pinedo, le preguntaron a Pinedo: ¿qué va a hacer Macri? ¿Cómo va a negociar con los buitres?
igual que Kicillof, le contestó Pinedo. Macri va a negociar igual que Kicillof. Y después fue y entregó todo lo que debió entregar para que los fondos buitres cobraran cualquier cosa, cualquier barbaridad, y con un acuerdo que no tenía absolutamente ningún asidero tampoco legal y que nos ponía en muchísimo riesgo. Pero digo esto porque es importante que nosotros hablemos con aquellos que lo votaron a Macri, porque yo creo que fueron víctimas de una verdadera estafa electoral. A mí me gusta este concepto porque si no caemos en la cuestión de tener que decirles se equivocaron, los engañaron. No es así. Fue deliberadamente, prolijamente, a través de las tácticas de la publicidad, del marketing, del discurso aprendido, de la actuación, de todo eso que hemos visto y que hemos presenciado, fue una verdadera estafa electoral. Y hoy lo vemos a Macri rompiendo algo que probablemente no esté en el Código Penal, pero que es algo implícito de la democracia, que es ese pacto y ese acuerdo aún con lo que lo votaron. No está cumpliendo nada de lo que dijo en la campaña. Y esto lo tenemos que comunicar, porque si no, da la impresión de que era lógico, era coherente. Ni siquiera en la campaña habló de la pesada herencia, y esto me parece que es sintomático, porque Macri en aquel momento quería presentarse, y hay alguna declaración por ahí, no, el tema de la inflación lo vamos a curar en 2 días, no hay ningún problema, sabemos cómo hacer esto, sabemos cómo dar más trabajo, sabemos, es decir, no dijo lo que iba a hacer, dijo que los efectos iban a ser los contrarios, y a mí me parece que romper este acuerdo, este pacto, este verdadero contrato electoral es un elemento sobre el que nosotros nos tenemos que parar para hablar con todos los argentinos, porque muchos no nos querían a nosotros, pero que lo sepan todos. Esto que está haciendo Macri, yo creo que lo votó muy poca gente, que son esos pocos favorecidos por la política de Macri. A los demás compañeros los estafó. Y me parece que es importante hablar de esto, por el que el haber cercenado el discurso económico de su plataforma, de su planteamiento en la campaña, lo ha dejado en una situación donde también se creó una expectativa sobre lo que iba a hacer el gobierno de Macri que rápidamente generó una fuerte desilusión. A mí me gusta decir, cuando uno habla con aquellos que lo votaron, pero no con algunos que están efectivamente convencidos y que este programa económico les causa simpatía, o peor que eso, les da beneficios económicos. No ellos, sino aquellos que en la campaña no nos querían a nosotros, no lo querían mucho a Macri, y empezaron a observar qué decían los candidatos y terminaron votándolo a Macri, tal vez inadvertidamente, tal vez por lo que dijo, por lo que no dijo. Y entonces a mí me parece importante, porque cuando uno habla hoy con aquellas personas, lo que te contestan, lo que te dicen, algunos están desilusionados, algunos están, pero en general la respuesta que yo más he recibido es: hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Es una respuesta que a mí me parece que es razonable. Quiero decir aquí que es razonable. ¿Por qué? Porque lo han votado, porque han depositado su voto y esperan que quien salió electo, creyendo todavía en las instituciones de la democracia, haga aproximadamente lo que dijo que iba a hacer, o por lo menos no haga lo que dijo que no iba a hacer, o que pase un milagro, que ocurran esos efectos que tanto espera toda la Argentina, porque le han vendido que íbamos a estar mejor, que nadie iba a perder el trabajo, que iban a seguir las paritarias, que íbamos a seguir con el programa satelital. Nada de eso ha cumplido. Pero dicen: esperemos, démosle tiempo. Y a mí me hace acordar, lo he dicho otra vez, pero a mí me hace acordar a cuando uno entra a ver una película y la película es mala, pero pagó la entrada y no se quiere ir. Porque dice: no, ¿qué hago? Me quedo un ratito más. Pero no, compañero, las películas que empiezan mal terminan mal. Es muy raro que nos sorprendan. Es muy raro que aquellos que se han caminado en una dirección. Pero esto que estoy diciendo, para mí es muy importante también, por algo que tiene que ver con lo que vino después. Pues nosotros tenemos que estar conscientes, no de que perdimos por culpa de los medios de comunicación, que perdimos por culpa de Durán Barba, que perdimos por culpa... Pero que ha ocurrido algo que en la Argentina no había ocurrido nunca. Que es que ganó a través de las elecciones
un candidato, un gobierno, un partido que ha venido a aplicar un programa económico que es un programa económico que es largamente conocido en la Argentina, que se aplicó muchas veces acá y en el resto del mundo. Y hasta ahora lo que ha mostrado Macri es solamente ese programa económico del que seguramente vamos a hablar, pero ese programa económico nunca ha traído otra cosa que el desempleo, la caída del salario, el cierre de las empresas, el quiebre de nuestras pequeñas y medianas industrias, la desgracia incluso de los productores agropecuarios. Tenemos que hacerle acordar a nuestro pueblo que cuando fue el neoliberalismo el que gobernó la Argentina, quedó todo el campo quebrado, quedaron todos los campos hipotecados, de forma tal que esto benefició a muy poquitos, pero esta vez lo hicieron a través de un proceso electoral. Con una salvedad adicional sobre la que me interesa simplemente dejar un punto hoy, que es que las otras veces que se aplicó en la Argentina un plan de ajuste, incluso ahora que se está aplicando un plan de ajuste en Grecia, en España, en Italia, que se está aplicando en Irlanda, que se está aplicando en Portugal, en los países más débiles de Europa, se ha aplicado siempre ese plan de ajuste, ese plan liberal, como resultado de una crisis. Siempre viene una crisis y ante esa crisis hay una respuesta que es de parte de los poderes dominantes, de parte de determinadas escuelas económicas y determinados intereses, que de la crisis se sale con austeridad, que de la crisis se sale con ajuste, que de la crisis se sale restringiendo todo aquello que es la participación del Estado en la economía. Incluso en Europa se ha hecho una campaña muy fuerte, lo pueden hablar con cualquiera si conocen que vive en algún país europeo, para hacerle creer a los pueblos que en realidad la política que se está aplicando es resultado de que vivieron arriba de sus posibilidades. Se dice de esta manera, que es algo muy propio del neoliberalismo económico. Lo hicieron en los 90, cuando uno estaba desempleado, le echaban la culpa al desempleado. Lo hicieron durante nuestros años, cuando alguien no había podido pagar los aportes jubilatorios, o había sido empleado en negro, o había estado desempleado y no se pudo jubilar, decían es culpa tuya que no pagaste los aportes, que no conseguiste un buen empleo. Esto de culpabilizar a las víctimas de la política es algo propio del neoliberalismo. Tal vez tuvo que llegar primero Néstor y después Cristina para explicar que durante los 90 se hacían muchos esfuerzos individuales, porque la recíproca de que a vos te va mal, porque sos un vago, porque no te esforzaste, porque no estudiaste lo suficiente, porque te equivocaste, la recíproca es que cuando te va bien es por el esfuerzo personal. Lo que vinieron a mostrar Néstor y Cristina es que las dos cosas son falsas, que si a muchísimos argentinos les fue bien y si crecimos durante estos 12 años y entonces como creció el país, ese esfuerzo personal encontró un terreno fértil, eso fue resultado de determinadas políticas que se basaron precisamente no en que se fuera el Estado y te dejara solo, sino que fueron el resultado de un Estado presente que se ocupa de los que más lo necesitan. Esos más de 100.000 desocupados, no es que se esfuercen menos, se despierten más tarde, se queden vagoneteando, al revés, probablemente se esfuerzan más, pero hay determinada política económica que no premia ese esfuerzo, que no da resultado y que genera exclusión. Y esa exclusión afecta a una parte de la sociedad que si no caes vos un día podés caer al día siguiente, porque va afectando a diferentes sectores más allá del esfuerzo personal. Y tal vez ese esfuerzo personal se convierte en un sálvese quien pueda de ese individualismo liberal. Así que a mí me parece muy importante dejar en claro que si el desempleo bajó a 5%, 5,5%, fue porque se aplicaron determinadas políticas que dieron lugar para que millones, 6 millones
de argentinos consiguieran un puesto de trabajo. Esos 6 millones de argentinos pudieron conseguir un puesto de trabajo porque se aplicaron determinadas políticas. Cuando el Estado se retira y esas políticas se van, entonces empieza a aparecer el desempleo y le toca a uno o le toca a otro, pero inevitablemente esto implica mayores tasas de desocupación que va a afectar a millones de compañeros, a millones de argentinos, y entonces no es una cuestión de sálvese quien puede, que entonces quién se esforzó más, sino que es una cuestión lisa y llanamente de cambiar esas políticas económicas y que favorezcan a la mayoría. Una pregunta más específica que tiene que ver también con la importación de bienes que ha aumentado escandalosamente en tan corto tiempo. ¿Cómo afecta eso una estructura que venía de una política justamente de sustitución de importación? Esa es la pregunta y lógicamente la pregunta es cómo termina todo esto. Bien, la pregunta me da pie para hablar del otro tema, porque la cuestión de la apertura de importaciones, incluso la cuestión tarifaria, tiene que ver con esto del modelo económico de Macri. ¿Cuál es el modelo económico de Macri? ¿Se acuerdan todo este tiempo, y recién nos decía el compañero Marcos, todo este tiempo que nosotros nos pasamos hablando de 2 modelos distintos de país? De 2 modelos de país. Un país de crecimiento, inclusión social, reindustrialización, un país de ciencia, de tecnología, y otro país al que podemos llamar, en términos generales, un país liberal, un país de desindustrialización, de primarización, de economía dirigida hacia el sector financiero. Bueno, esos 2 modelos de país a nosotros durante la campaña, incluso en algún momento de estos 12 años, promediando ya el segundo gobierno de Cristina, nos costaba más explicarlo porque hay muchos compañeros y compañeras, hay muchos argentinos que no vivieron el 2001 y que no vivieron la década de los 90 y que se llegaron incluso a acostumbrar o a pensar que un Estado presente, que un Estado no solo benefactor, sino que un Estado que se ocupaba de los problemas de la gente, de los que menos tenían, era natural, que era normal, y que como Argentina iba a retroceder de nuevo aquellas cosas que ya estaban superadas. Y ahora estamos observando a un gobierno que muy rápidamente ha mostrado cuál es ese otro modelo de país. En el terreno de la política económica yo decía, teníamos una dificultad en la campaña porque Macri no hablaba ni de su modelo de país ni de sus políticas económicas. Y hoy que es gobierno, tenemos de nuevo esa dificultad porque Macri lleva adelante determinadas políticas económicas y las oculta, y las disimula, y las maquilla, y les cambia el nombre, y también esconde los resultados de esas políticas económicas. Así tuvimos que el tarifazo no se llama más tarifazo, se llama sinceramiento. Así tuvimos que la devaluación no se llama más devaluación, se llama apertura del cepo. Así tuvimos que la apertura de las importaciones no se llama más apertura comercial, no se llama más apertura de importaciones, se llama un país integrado al mundo. Así tuvimos que la entrada y salida de capitales sin ningún tipo de límite ya no se llama más fuga de capitales, se llama volver al mercado financiero internacional. Es decir, le ha cambiado prolijamente y sistemáticamente el nombre a las medidas que toma. De modo tal que cuando las anuncia parezca que son otra cosa, que está bien, que puede ser, que vamos a ver. Y así como ha ocultado sus políticas económicas, que son en realidad sus políticas económicas, ha tratado de ocultar también sus resultados. Ha tratado de ocultar sus resultados. Los teníamos hasta hace pocos días, anteayer o la semana pasada, al ministro de Trabajo, al propio Macri, al jefe de gabinete, diciendo algo así como ¿de qué despidos me hablan? ¿Dónde hay un despido? Yo no he visto un despido. Yo no he visto un despido, decían ellos. No hay despidos. Basta recorrer Santa Fe o como hice yo, hablar con los sectores, hablar con los referentes de cada una de las ciudades para que te empiecen a hablar en todos los rincones de la Argentina como la política económica del PRO ha generado despidos en todos lados. No solo del sector público, sino del sector privado. Y esto no lo pueden tapar porque son los resultados de su política económica. Y sin embargo, tenemos que una cosa
es criticar la precisión de las estadísticas, y otra cosa muy distinta es haber cerrado y apagado el INDEC para que no haya ninguna estadística en la Argentina. Apagar la luz y con la luz apagada hacer cualquier desastre. Eso es también parte de esta misma política de falsear lo que están haciendo. Así que tenemos que en la campaña no avisó que iba a hacer, así que el que lo votó, yo sinceramente digo, compañeros y compañeras, fue resultado ese voto de una estafa. Y la verdad que si uno se va a tomar una gaseosa y la gaseosa dice que es rica y en la publicidad ve que entonces va a estar rodeado de muchachos o muchachas hermosas y toma esa gaseosa y después va y la toma y es veneno, no podemos culpar al consumidor, tenemos que culpar al que hizo una publicidad engañosa para vender un producto venenoso con una política económica rara. No nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear con los que votaron a Macri, porque los estafaron. Ahora hay que empezar a trabajar con ellos para que los efectos de la política económica, porque muchachos, muchachas, la verdad que cuando llega la factura de luz, no te pregunta quién votaste, le llega igual a todo el mundo. Cuando te llega el telegrama, no te pregunta con quién tenés afinidad, de qué partido sos, te llega igual. Y la política económica de Macri, los transportes, a través de la tarifa del colectivo, que acá me dicen que pasó de 6 a 8 y pico, aumentó un 30 y pico %, y nadie vio un solo salario que en estos 5 meses haya igualado ese movimiento de los precios. Por eso, nosotros me parece que tenemos que entender que caracterizar lo que está haciendo Macri es también un laburo de todos nosotros, un laburo militante de comunicación. Y les quiero decir que la forma más efectiva de comunicación no son los medios, los grandes medios, los medios nacionales. La forma más efectiva de comunicación es la comunicación del pueblo, es la comunicación popular, es la comunicación de base, es la comunicación en los barrios, es la comunicación en las fábricas, es la comunicación en las universidades. No nos han quitado nada, nos han dado esto. Tenemos para comunicar en todo el país lo que está pasando, sabemos nuestra verdad, no cambiamos de idea, decimos lo mismo y no lo van a poder pasar. Yo la verdad es que lo único que escuché en Rosario, lo único que escuché estos días con gente de Santa Fe, con gente de todo el interior aquí de la provincia, del sur de la provincia, son estos mismos síntomas y estos mismos resultados de la política económica de Macri. No ha habido una sola medida que beneficiara al conjunto, no ha habido un solo resultado entonces en la economía que fuera bueno para nuestros trabajadores, para nuestros jubilados, tampoco para nuestras clases medias urbanas, tampoco para nuestros pequeños empresarios nacionales, para los comerciantes. Y me quiero referir al programa económico de Macri. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando uno enumera lo que ha pasado, que a pesar de lo que decía en campaña y a pesar de la reescritura de todos los diccionarios de la economía para embellecer y para disimular las políticas que está tomando, lo que hemos observado es que el gobierno de Macri empieza con una devaluación, la llame como la llame, cruenta, brutal, de aproximadamente el 40%, que después el dólar se le escapa. De nuevo, yo me acuerdo de esa conferencia de prensa inicial del ministro de Hacienda, Prat Gay, donde dijo, miren, vamos a abrir el cepo. Lo digo siempre porque a mí en ese momento yo me había propuesto no hablar mucho, no salir por los medios, no decir, no confrontar directamente los primeros días, dejar que el gobierno pudiera expresar sus primeras medidas, pero ¿saben qué? No pude cumplir. No pude cumplir. ¿Saben por qué? Porque yo... Porque una cosa era dejarlo caminar y otra cosa es que ese día, creo que fue el 16 de diciembre, a poco de asumir, anunciara como si fuera San Martín con esa famosa frase, seamos libres, estaba anunciando, seamos libres, compremos $2 millones. ¿Se acuerdan que lo presentaron
como que todos los argentinos habíamos ganado una libertad que no teníamos, que era comprar 2, ya son 5 millones de dólares. Y yo decía, ¿a quién le está hablando esta gente? ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es ese público? ¿Qué quiere decir con esto? Que somos libres por poder jugar divisas. Y después lo entendí mejor, cuando vi que a muchos de los que hablaban tienen sus empresas en paraísos fiscales y en Panamá, donde se pueden llevar el valor a la gobierno central. Entendí mejor por qué algunos lo aplaudían. Porque ahora sí se puede llevar la vista a Panamá sin ninguna traba, sin ninguna explicación. Y entonces, en ese momento yo decía, no, y me preguntaban, ¿qué opina? Miren qué fácil que era abrir el cepo, que fue tan complicado para todos los argentinos. Yo decía, no he anunciado eso. El verdadero anuncio que tenía que hacer es que devaluó la moneda y que la devaluó un 40%, de eso no quieren hablar. Y menos todavía, porque Prat Gay ese día, lo pueden repasar, yo creo que fue algo, lo voy a decir, con un poco de decencia, si a mí me pasaba eso, hubiera planteado qué hacía yo con ese cargo de ministro de Economía. Prat Gay dijo, en las próximas 4 semanas van a entrar 25.000 millones de dólares a la República Argentina. Porque hablamos, pero fíjense, ¿por qué pudo decir? Dijo, estamos tranquilos, no haríamos esto si no estuviéramos seguros de que van a entrar 25 millones de dólares. En las próximas 4 semanas, no solo no entraron los 25.000, sino que se perdieron 3.000 millones de dólares de fuga de capitales en las próximas 4 semanas. Pero ¿saben qué? A mí lo que me llamaba la atención es que decía, van a entrar y yo estoy seguro, porque hemos hablado con los grandes exportadores de grano de la Argentina. Yo los conozco muy bien. Hablé más de una vez. ¿Saben cuándo cumplieron con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Cuando le dijimos que si no cumplían con lo que habían dicho, iban a tener consecuencias. Esas promesas en el aire, como el acuerdo de no despedir que hizo Macri con los empresarios que violaron al otro día, son palabras en el aire para contentar a los medios de comunicación y a la ciudad. Son mentiras. Las reglas del juego claras implican un Estado que regule, y un Estado que acuerde con los empresarios, pero que acuerde en igualdad de condiciones. Si no cumplen, hay consecuencias. De la misma manera que si el Estado no cumple con lo que promete, tiene que haber consecuencias. Así fue, por ejemplo, programas que anduvieron bien, porque si no lo cumplía aparecían las multas, aparecían los cierres, aparecían las suspensiones, como fue el programa que llevó adelante la Secretaría de Comercio, que se llamó Precios Cuidados, y que a lo largo y adelante de Argentina nos cuidó el bolsillo todo, porque el Estado se puso a la carga con la participación popular para impedir que se abusen los precios. Ese día se llevó adelante una devaluación, y ¿saben qué? No hace falta ser economista, no hace falta tener un doctorado, no hace falta haber leído mucha historia argentina para saber que las devaluaciones en la Argentina se van a los precios. Y que cuando se van a los precios, esa caída, ese aumento en los precios significa una caída en el poder de compra de los salarios, porque los primeros precios que se tocan son los de los productos importados o de exportación, como son el caso de los alimentos y los productos de la canasta básica. Lo que estaba anunciando Macri no era la salida del cepo, sino era sinceramente un torniquete al salario, a las jubilaciones y a los ingresos de los argentinos. Lo puede llamar como quiera, pero era evidente que eso va a traer caída del salario. ¿Y saben qué? Vos me preguntabas qué efecto tiene esto. Y bueno, cuando empieza a caer el poder adquisitivo, lo que pasa es que primero te cae el nivel de vida, pero rápidamente cae la demanda. Y cuando cae la demanda, en economía, los que pensamos así, sabemos que las inversiones, que los crecimientos de la economía no dependen ni del clima de negocio, ni de la cara del ministro, ni de que les hable con dulzura. Depende de que los empresarios tengan rentabilidad. Y ¿saben qué? Lo digo con todas las letras. Nosotros, desde el Frente para la Victoria, aseguramos rentabilidad de los empresarios, dándole poder de compra a los trabajadores y al pueblo. Esa fue nuestra receta. Jubilando 3 millones de nuevos jubilados. Y sabemos bien, y lo digo como autocrítica porque no lo supimos explicar, y algunos decían, ¿cómo van a jubilar a toda esta gente que no aportó, que evadió?
Y la respuesta mía, ¿sabes cuál era? Era que nosotros con esa jubilación que le pagábamos, no era una cuestión de voluntad. Le estábamos reconociendo un derecho, pero además, ¿qué creen que iban a hacer con lo que cobraban con la jubilación? Lo que iban a hacer era gastarlo y darle poder de compra y darle demanda también a esos empresarios que muchas veces se quejaban de que ahora cuando vean los resultados de dejar de distribuir la riqueza, cuando vean los resultados que tienen en sus propias empresas, el dinamitar el mercado interno, el dejar de distribuir la riqueza, como hicimos durante 12 años, se van a preguntar probablemente si no era que la teoría que tenían, las impresiones que tenían no estaban equivocadas. Y nosotros tenemos que saber discutirlo y explicarlo, no con soberbia, sino decir, te das cuenta que el tipo que ahora no va a tu comercio, que no se sienta en tu bar, que no va a tu restaurante, que no hace un viaje, que no compra un boleto de micro, un boleto de avión, que no va a tu hotel. Ese tipo era el jubilado, ese tipo era el laburante que tenía paritarias dignas, ese tipo era el estudiante que tenía el programa Progresar, ese tipo era el más vulnerable que recibía una asignación universal. Así que la distribución del ingreso y la inclusión de millones de argentinos no era un programa social, era un programa económico de crecimiento e industrialización, que fortaleció un mercado interno que ahora con las políticas de Macri, y por eso trato de caracterizarlo así, porque cuando te suben ahora los precios, miren, la consultora privada que menos dice, desde que subió Macri, dice que los precios subieron un 24%. Van 5 meses y subieron un 24%. Yo no conozco ningún salario, ninguna jubilación, no conozco ninguna prestación social, no conozco absolutamente ningún ingreso, menos lo de Paul Singer, que hayan crecido en esta misma proporción. Entonces yo quiero dejar en claro que cuando Macri se preocupa por esto que dicen las encuestas, que es que muchos argentinos opinan que gobierna para los ricos, y entonces se lo pregunta, debe haber llamado a los capos de la comunicación, de las redes, a Durán Barba, a los que le hicieron la publicidad a la Coca-Cola, los que hicieron cualquier campaña publicitaria privada, a sus CEOs para preguntarles cómo venden un producto, para ver cómo podían a través del marketing y la publicidad revertir esta situación. Que la gente no piense que gobiernan solo para los ricos, y han pensado seguramente campañas, y ya lo hemos visto al señor Macri, presidente de la Nación, junto con un señor que vendía tortas fritas, lo hemos visto, está bien, lo puede hacer, pero ¿saben qué? Yo pienso que no tiene que gastar tanto en publicidad, en marketing, en grandes campañas, en hablar con los periodistas amigos para que le pregunten para ese lado, en maquillaje, en medidas que nunca se realizan. Yo le recomiendo a Macri que si no quiere que la gente, que los argentinos piensen que él gobierna solo para los ricos, lo que tiene que hacer es dejar de gobernar para los ricos como viene haciendo el señor gobierno. Es mucho más fácil, sale más barato y la verdad es que va a tener un mejor resultado y además esperamos que lo haga rápidamente. No queremos que le vaya mal y gobierne para los ricos porque sabemos que los que sufren son los que están acá en Rosario, en sus alrededores, en los pueblos donde empiezan a cerrar las fábricas, donde empiezan de nuevo a tener problemas laborales, suspensiones, despidos, donde ya no alcanza el sueldo, porque después de haber generado ese golpazo a través de la devaluación, no tuvo mejor idea que aplicar un tarifazo que no tiene precedente en toda la historia argentina. Y ese tarifazo, fíjense, porque yo lo quiero marcar claramente, ese tarifazo, la verdad que viene a revertir no una política que fue un error nuestro, una distracción, una equivocación, algo que no nos dimos cuenta y que teníamos que mejorar. El gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner decidió subsidiar los servicios públicos. ¿Y por qué decidió subsidiar los servicios públicos? Porque, y ahora se está viendo, nos costaba mucho explicarlo, ahora se va a ver con las facturas que llegan todos los días. Cuando uno le llegaba una cuenta de luz que podía pagar
y que guardaba una determinada proporción con respecto al ingreso, ¿qué hacía con el ingreso que le quedaba? También iba y alimentaba el mercado interno. Eran políticas de fomento del mercado interno, pero además eran políticas de competitividad. Nosotros no queríamos un modelo de salarios baratos y bajos para que los empresarios argentinos puedan competir. Preferíamos un modelo de energía barata, de agua barata, de gas barato, para que puedan competir y vender en el mercado argentino. Ese mercado interno que alimentamos, que cuidamos, que arreglamos todos los días, es lo que más vino a dinamitar con una política de reducción del poder de compra del salario. Esto estoy diciendo qué le pasó a los laburantes, qué le pasó a los jubilados, qué le pasó a las clases medias profesionales, qué le ha pasado a nuestro pueblo en general. Ha recibido primero la devaluación y sobre eso un tarifazo. Pero ¿qué le ha ocurrido a los empresarios? Porque es importante también, este es un sector que en algún momento, yo no sé si todos, estoy seguro de que muchos no, porque tenemos algunos de ellos acá, que claramente han marcado otra cosa, pero sí sé que trataron de tirarnos a los empresarios en contra. Y fíjense lo que ocurrió. Fíjense lo que ocurrió. Cuando bajó con las políticas económicas de Macri el poder adquisitivo de los ingresos, a los empresarios inmediatamente, y en particular a los que vivían de colocar sus productos al mercado interno, que tengo que decir que es una fase que no nos da vergüenza. ¿Cómo íbamos a reindustrializar la Argentina después de 30, 40 años de políticas neoliberales si no era principal y primeramente apostando a que pudieran colocar en el mercado interno? Eso hicimos, pero ¿qué le pasó a los empresarios? Le cayó la demanda. Hoy estaba hablando con quienes me decían allí del sector comercial que le cayeron 15% la venta, otro 20%, otro 25% la venta. En la feria del libro se vendió 15% menos libros. Y esto ha pasado porque la gente ha perdido ese poder de compra, no tiene plata en el bolsillo y pasó a preocuparse no en comprar un libro, no en tomarse un café, sino en llegar a fin de mes, poder pagar sus cuentas. Y fíjense lo que le pasó entonces a las empresas, le cayó la demanda. Cuando a un empresario le cae la demanda, le caen los ingresos, es decir, lo que va del lado de los ingresos es menor. Pero además, con el tarifazo, le subieron los costos. Le subieron los costos. Entonces le empezaron a aplicar hasta acá como una especie de morsa. Porque si te bajan los ingresos, te suben los costos, evidentemente tu ecuación económica ya no da. Pero entonces aparece otra cuestión que Macri ocultó en campaña, que oculta siendo gobierno, que es la apertura de las importaciones. Entonces, otro tema que nosotros habíamos cuidado, y quiero decirlo muy bien para que se entienda bien. Hoy el mundo, y desde 2008, está experimentando una verdadera crisis con desaceleración del comercio, con problemas. Miren, Europa no se recupera, Estados Unidos tampoco, China crece menos. Hay una sobreproducción de productos que andan dando vueltas buscando a alguien que los compre, ni siquiera precio-costo. Si nosotros abrimos las importaciones, no es que vamos a someter a nuestros empresarios a un desafío de competir, incluso con países del mundo que tienen salarios miserables para sus trabajadores, cosa que nosotros no queremos porque no es nuestro modelo. Pero ahora lo que va a aparecer son productos a precio de saldo y a precio de remate. Entonces, cuando nos enteramos, no porque lo diga el gobierno de Macri, que lo ocultó, no porque lo diga la prensa oficialista y ultraoficialista de Macri, no por eso, sino porque los propios productores y pymes nos vienen a contar que a la economía argentina entraron 32.000 heladeras producidas en el extranjero, cuando sabemos que en Santa Fe y en la zona acá cercana se produce principalmente productos de línea blanca que ahora tienen que competir con estos productos importados a precio vil, y que entonces por la entrada de estos productos van a empezar a perder la fuente de trabajo. Entonces, ¿qué encontramos? Le cae la demanda, le suben los costos y la poca demanda que queda se canaliza hacia la producción extranjera para darle trabajo a algunos que no son argentinos y que además tienen la dificultad de poder colocar sus productos. Este programa económico sería hasta acá la tormenta perfecta, pero ¿saben qué? Cuando un empresario empieza a tener dificultades,
tiene que recurrir al crédito. No ya para hacer una gran inversión, sino para llegar a fin de mes, para pagar los sueldos. Y entonces se encuentra con otro elemento central de la política económica de ajuste del gobierno, que es esa tasa de interés que el Banco Central, porque, viste, si hablamos de EVAC, hablamos de algo que no todo el mundo entiende, pero quiero dejarlo muy en claro. Ustedes van y depositan en el banco o cobran su sueldo en el banco y no lo sacan 15 días. El banco no lo mete en la bóveda, ese dinero. El banco lo hace trabajar. ¿Qué quiere decir? Que lo presta. Trabaja de eso, de recibir nuestros depósitos y de prestarlo. Entonces tiene que decidir simplemente a quién se lo presta. Y ¿saben qué? Aparece Sturzenegger desde el Banco Central diciéndole: si me lo prestás a mí, que soy el Banco Central de la República Argentina, que emito dinero, que nunca quiero, que siempre pago, si me lo prestás a mí, te pago 38% anual. ¿Saben cuánto le tiene que pedir como tasa de interés a una pequeña empresa, a un pequeño comercio de acá de Rosario? Bueno, lo que está ocurriendo, para prestarle plata, lo más chiquito le pide 50%, 60%, 70% y hasta 100% por el descubierto, por el descuento de cheques. Es decir que de tormenta perfecta pasamos a un tsunami para la producción. Resultado de las políticas que aplicó el gobierno de Macri, no de otra cosa. Y entonces tenemos que le cae la demanda, que le suben los costos, que le entran importaciones, que se le encarece el crédito, y entonces ante esta situación llegamos a la situación, ante esta medida, llegamos a la situación en la que nos encontramos hoy, que las pymes de la Argentina, después de 12 años de crecer, de expandirse, se encuentran en una situación donde tienen miedo, porque son los empresarios los que tienen miedo de tener que despedir. Piénsenlo así, no son enemigos nuestros. Nuestras políticas estuvieron dirigidas a fomentar su crecimiento, a fomentar su expansión, porque sabemos que sobre todo el tejido de pymes de la Argentina es lo que le da trabajo a los argentinos. Por eso hemos cuidado las pymes, por eso hemos cuidado las pequeñas y medianas empresas, por eso hemos cuidado la industria nacional. Y ahora encontramos que esos dos modelos de país no eran un invento, no eran una quimera, sino que las políticas económicas contrarias lo que generan es que esas pymes vayan hacia fundir, vayan hacia el cierre, y tengan entonces que los empresarios, porque cuando una gran empresa, como es el caso probablemente de Techín, como es el caso de otras grandes empresas, tienen un problema de este tipo, tienen acceso al crédito, pueden suspender, pueden buscar una vuelta. Ahora, cuando una pyme de 5 empleados, 10 empleados, empieza a despedir, es porque está en vía de extinción, en vía de desaparición. Por eso yo creo que nosotros también tenemos que hablarle a ese sector social, y tenemos que tener respuestas, y tenemos que tener un discurso. ¿Y saben cuál es ese discurso? Que a pesar de lo que ha pasado, de si hubo enfrentamientos, si no estaban de acuerdo, ahora se está viendo cuál es el resultado de las políticas de bajar ingresos, de dejar de distribuir, de cerrar el mercado interno y de achicarlo. El resultado de esto no puede ser otra cosa que el desempleo para los trabajadores y el cierre para los empresarios. Nosotros tuvimos y tenemos una política industrial. Sabemos que si a Argentina le va bien, tiene que ser porque vuelve el desarrollo industrial. Y eso es lo que ha ocurrido en vastos sectores que ahora están en vías o en peligro de desaparición si se revierten esas políticas. Quiero hacer, ahora si me permitís, un breve comentario más sobre el tema de la pesada herencia. Quiero hablar de la pesada herencia porque fíjense, y yo también reconozco acá un proceso en el gobierno de Macri. Cuando empezó, había apostado todo al marketing como hizo en la campaña, pensaba que no iba a tener sobresaltos, pensaba que las políticas las iba a poder imponer y beneficiar a aquellos sectores que se vieron realmente ganadores con las políticas que desplegó, pero lo que se encontró fue una realidad muy distinta. Miren, en muy poco tiempo, como recién recordaba Marcos, en muy poco tiempo la política económica de Macri, en parte porque la querían aplicar, en parte también porque la aplicaron mal,
tuvo resultados catastróficos para determinados sectores. Fue así que no es por obra de gracia ni del Frente para la Victoria, ni del kirchnerismo, ni de Cristina, sino por las políticas de Macri, que las 5 centrales obreras de la Argentina dieron una muestra de unidad que era inimaginable hace pocos días, hace pocos meses, porque las políticas económicas les están golpeando el bolsillo, les están golpeando el salario y les están golpeando los puestos de trabajo. Cuando esto empezó a pasar, Macri, que había decidido no hablar de Cristina, no hablar de su ministro de Economía, no hablar de lo que pasó la década pasada y para adelante con su revolución de la alegría, empezó a buscar, como si fuera una solución infantil a lo que estaba haciendo, responsables de la política económica que aplicaba. Y no tuvo mejor idea que decir que los responsables eran los que venían antes. Y ahí empezó a hablar de la pesada herencia. Esto fue un vuelco. ¿Se acuerdan cuando fue a la apertura de las sesiones del Congreso? Que decían, no sabemos si Macri va a hablar, no va a hablar. ¿Por qué? Porque algunos decían, no, hay que hablar de lo que hacemos, de la revolución de la alegría, de lo bien que le va al argentino, del optimismo, y no pudo más, porque se le impuso la realidad. Entonces empezó a buscar un culpable. Y recién ahí inventó este tema tan fuerte, marketinero, de la pesada herencia. No lo había dicho en la campaña, porque si hubiera hablado de que era todo un desastre, hubiera tenido que decir lo que iba a hacer. Y aquí, que no hubo una crisis económica, que hubo intentos, uno tras otro, sinceramente, de voltear a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿saben qué? Enfrente de esos intentos de los sectores concentrados, de determinados intereses, de sacar a Cristina, de que termine antes el mandato, por los buitres, por las corridas, por causas judiciales, por problemas políticos, adelante de esos sectores, adelante de esos intentos, ¿saben que estaba la mejor presidenta que ha tenido nuestro país? Para enfrentar a las corporaciones, para enfrentar esos intereses, para no dejarse apretar, para no dejarse extorsionar y menos todavía desertar. Cuando algunos dicen, sigan, no se vayan, miren, con el ejemplo que tenemos, con los ataques que sufrió y sufre nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, no les quepa ninguna duda que ninguno de nosotros va a retroceder y ninguno de nosotros se va a asustar. Quiero hacer simplemente un comentario breve. ¿Saben qué? Lo de la pesada herencia, que se lo han inventado sobre la marcha, porque Macri habla de la pesada herencia y del segundo semestre. Es el desastre que había, que él vino a solucionar, y el paraíso que nos espera. Pero ¿saben cómo digo yo cuando hago estas cosas? Digo que Macri vende futuro y le echa la culpa al pasado, porque no puede hablar del presente y de lo que está haciendo en la sociedad argentina. Que hable de lo que hace, que se haga cargo de sus consecuencias, que se deje de vender humo. Y esa pesada herencia, para ser sintético, no hace falta que la desmienta yo. ¿Saben quién la desmienta? Le desmiente los datos del propio Macri. Miren, el único dato probablemente importante que publicó el INDEC, para desgracia de este cuento de que 4 años no crecimos, no generamos empleo, el único dato que publicó el INDEC de Macri y Todesca fue que el año pasado la economía argentina creció 2,1%, mientras Brasil caía 4%, mientras Estados Unidos crecía un 2,5%, es decir, que en medio de una crisis internacional, Argentina creció, generó empleo, y sostuvo los salarios, las paritarias, los planes. Que no mienta más. En los últimos 4 años, dicen las estadísticas más restrictivas, que no quieren mostrar y no muestran, se generaron por el SIPA. El SIPA es el sistema que registra simplemente los aportes de cada laburante. No se puede mentir con eso. 830.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años, eso es lo que creó nuestro proceso político, sin contar el empleo no registrado, sin contar los
que esconden por temas impositivos. Así que no es cierto que no creció la economía, no es cierto que no creó empleo. Dicen también que durante los últimos años en Argentina no había reservas. ¿Se acuerdan cuando decían no hay reservas, nos dejan sin reservas? Y eso era, ¿se acuerdan? Dejaron el Banco Central vacío. ¿Y saben por qué lo decían? Lo único que tenían para decir, porque decían, pero si hay 25.000 millones de dólares. Que no haya reservas es lo que le pasó a Néstor Kirchner, que agarró a la Argentina incendiada de 7.000 millones de dólares en el Banco Central y no se puso a lloriquear y no se puso a echar la culpa, se puso a solucionar los problemas de los argentinos. Pero decían que a los 25.000 millones había que restarle el swap de China. El swap de China no existía porque una cosa son los dólares de los gringos y otra cosa los dólares de los chinos que no valen, que no sirven, que no te los prestó el Fondo Monetario, que no te prestó JP Morgan, que no te prestó el HSBC, que no te prestaron los que siempre fundieron a la Argentina, entonces no hay que sumarlo. ¿Saben por qué no lo dicen más? Porque cuando prometía 25.000 millones de dólares Pratt Gate, lo único que encontró fue 3.000 millones de dólares de los chinos que convirtió en dólares y se los dio para que los jugaran sus amigos. Ya no habla más de que no es suerte chino. Toda mentira. Dicen que había una inflación descontrolada. Miren, voy a tomar las estadísticas y me gusta decirlo así porque ahora resulta gracioso, pero tiene algo de trágico. ¿Se acuerdan que en Argentina teníamos expertos en estadística? Hoy, ¿qué pasa? Son expertos en seguridad, como es Patricia Bullrich, que antes sabía de estadística, contaba los precios, los anunciaba todos los meses, inventaba, y solo porque tenía una prensa opositora, eso podía resistir 2 segundos de pregunta. Nadie sabe ni cómo la computaba, pero ¿saben qué? No necesito basarme en estadísticas mejores. Me baso simplemente en las estadísticas de ese PC trucho de Patricia Bullrich, que dice que en 2014, mintiendo, pero lo decía, la inflación había sido aproximadamente 40% y en 2015 había sido 22%. 18 puntos había caído la inflación, pero eso no fue casualidad. La desaceleración de los precios, cuando aceleró, tuvo que ver precisamente con la devaluación. Por eso cuando ellos devaluaron el triple de lo que pasó a principios de 2014, tuvieron el mismo resultado. Nada más que cuando fue la devaluación a principios de 2014, el gobierno no se sentó a mirar cómo aumentaban los precios y cómo los empresarios hacían su ganancia y su especulación. Llamamos uno por uno con la Secretaría de Comercio y le dijimos que tenían que retrotraer los precios a lo que era antes de la devaluación, porque si no se estaban cavando su propia fosa, porque nadie iba a poder pagar esos precios y entonces se le iba a pinchar el mercado. Dicho y hecho, lo conseguimos, pero también largamos precios cuidados, ahora 12, su beneficio, Procrear, todo eso. Mantuvimos la actividad y mantuvimos el empleo y mantuvimos el poder de compra de los salarios. ¿Y saben qué? Cuando llegó Macri, la inflación mensual se les triplicó en sus propias estadísticas. Así que no mientan más. Había política de Estado para impedir que los precios tuvieran una dinámica creciente. Pero más importante todavía, con respecto a ese famoso segundo semestre de la alegría y la felicidad que esperamos todos con ansiedad el día 30 para que al otro día podamos festejar que se acabaron los problemas de la Argentina por arte de magia. Lo que quiero decir es que cuando Macri habla y empieza a hablar del segundo semestre porque le está yendo muy mal a vos y tiene que vender un futuro venturoso porque el presente es oscuro para millones de compatriotas. ¿Pero qué dice? Y con esto voy a cerrar porque me parece que es importante que lo tengan. Él no solo quiere decir que nos va a ir bien, sino que nos quiere convencer de qué variables, qué hechos, qué datos tenemos que medir para ver si nos va bien. Y son 2. Él dice se va a desacelerar la inflación. Y entonces habremos triunfado. Ahora, ¿saben qué? En Argentina muchas veces se desaceleró la inflación
con programas de gobierno de ajuste, de apertura, neoliberales y de achicamiento de la economía. Si para bajar los precios lo que tienen que hacer es enfriar el consumo interno, bajar el poder adquisitivo de los salarios, bajar el nivel de empleo, despedir gente, ajustar el presupuesto público, yo le digo a Macri que durante nuestros 12 años de gobierno, más allá de cuál fue la inflación, no perdimos puestos de trabajo y los salarios estuvieron por encima de los precios todos los meses, eso es lo que importa. Así que a Macri lo vamos a medir no por las estadísticas que quiere, por las estadísticas que le importan al pueblo, el poder adquisitivo de la población, el poder adquisitivo de los salarios, el nivel de desocupación. No lo vamos a medir con un programa neoliberal que arregle el tema de los precios, que arregle nuestras industrias, nuestros comercios, y echando a la gente a la calle, haciéndola ganar menos plata. Y tampoco, compañeros, compañeras, y tampoco ese tema de la lluvia de dólares. Algunos han comprado paraguas para cuando venga la lluvia de dólares. ¿Saben qué? El único que recibió una lluvia de dólares fue Paul Singer, bajo el gobierno de Macri, porque tomaron deuda 30 años para pagarle a los especuladores más grandes del mundo. ¿Y saben qué? A la Argentina yo digo que tiene razón. Puede ser que entre en dólares en el segundo semestre. Pero ¿saben qué? Tampoco vamos a medir el éxito del programa de Macri porque entre en dólares. Porque en Argentina durante los 90 también entraron dólares en carretilla y en camión. Pero ¿saben para qué? Para traerlos a la timba, a la bicicleta y al negocio especulativo. Y eso no es algo que va a pasar a futuro, eso es algo que ya está pasando. Porque esa tasa de interés de 38 que paga el Banco Central te la hacen los bancos con tu depósito, pero también vienen dólares de afuera, se transforman en pesos y comprando un seguro de cambio obtienen el negocio financiero más rentable del mundo. Si para que entre los dólares lo que vamos a tener que hacer es darle guita a todos los especuladores mundiales, ¿saben qué? Que los dólares no vengan, quédense donde están, porque eso no genera un solo empleo y mejora el presupuesto de las provincias y mejora nuestras condiciones de vida. Tampoco queremos que los dólares entren para comprar a precio vil nuestras empresas. Porque eso ya empezó a pasar, ya llegó el primer anuncio de que vienen capitales extranjeros a comprar empresas argentinas. Saben que eso también lo vivimos, pero de nuevo, esos dólares se llaman extranjerización. De nuestra compañía, de lo que hemos creado estos años, de lo que hemos sabido sostener. Y además, no generan puestos de trabajo, por el contrario, cuando vienen a comprar una empresa empieza la reestructuración, el achicamiento, el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Por tanto, yo quiero decir que si nos quieren vender un segundo semestre de caída de la inflación y de entrada de dólares, yo le digo a Mauricio Macri que nosotros no lo vamos a medir por esa variable. Lo vamos a medir por el empleo, lo vamos a medir por el salario, lo vamos a medir por el crecimiento de los puestos de trabajo, por la inversión genuina, por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. No de los especuladores, no de los inversores extranjeros, no de los grandes empresarios, no de las mineras, de las petroleras, de los hoteles. Lo vamos a medir por lo que a nosotros nos importa y nos interesa y para lo que yo no veo que haya solución en el segundo semestre. Compañeros y compañeras, para terminar, les quiero pedir encarecidamente que escuchemos de nuevo esas palabras que dijo Cristina. Nosotros tenemos que trabajar, no de ganar las próximas elecciones, tenemos que trabajar de estar al lado y acompañando a todos aquellos que están empezando a ser víctimas y a sufrir estas políticas económicas. ¿Saben qué? Podemos hablar de alianzas electorales, de sellos políticos, de lo que hicimos en la elección pasada, de quién nos gusta y quién no nos gusta. Y nos podemos equivocar. Donde nunca nos vamos a equivocar es si como dirigentes, como militantes, como argentinos, estamos al lado del pueblo, al lado de los trabajadores, al lado de los argentinos, de los rosarinos, de los argentinos, acompañándolos para que no sean invisibles la demanda de los que menos tienen, de los humildes, de las pequeñas empresas, de los pequeños productores, de los laburantes. Ahí vamos a estar nosotros, ahí nos van a encontrar los de las leyes que pueden defender a los trabajadores. Cualquier otra cosa es especulación política y no cuenten con nosotros para especular. Cuenten con nosotros para defender a los empresarios, cuenten con nosotros
Comunicaciones para el Defensa Federal. Axel va a saludar a Julia. Bastante complicado, como decía el nivel económico. El actual gobierno Macri ha mostrado lo que es la verdadera naturaleza de lo que viene a hacer al país, y un poco lo que quería transmitir es que lo que tenemos hoy una enorme responsabilidad somos nosotros. Tenemos una enorme responsabilidad, tenemos que profundizar nuestra capacidad de dialogar, de convencer, de sumar, de articular, de hacer, como dijo Cristina, un enorme frente, un enorme... del que seamos parte, que le ponga freno a la política que está llevando adelante. Agradecerles haber desbordado las instalaciones, lo que habíamos previsto, cualquier previsión. Esto nos muestra que somos montones, esto nos muestra que no estamos ni vencidos, ni cansados, ni doblegados, y esto le muestra también a los que piensan que persiguiéndonos, denostándonos, acusándonos, nos van a hacer volver a nuestras casas y escondernos. Lo que muestra es que cada golpe que nos dan más nos fortalece, porque sabemos que estamos del lado